Aprendo en casa. Tercer grado. Buenos días, niños, ¿cómo están? El día de hoy trabajaremos en el área de comunicación. El título de la actividad es Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. El día de hoy vas a averiguar más sobre una receta saludable a partir de la entrevista a un familiar. Nuestra meta es entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Presten atención, niños. Lo que debemos lograr en esta actividad es formular preguntas sobre el tema y subtemas según tu propósito. Escucharás atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Te expresarás con claridad y con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado. Vas a tomar nota y o grabar con consentimiento las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Revisarás tus anotaciones luego de la entrevista para asegurarte del adecuado registro de las respuestas. Agradecerás y te despedirás cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Entonces, empecemos. Antes de la entrevista. El día 5 de la semana 27 realizaste una entrevista para ampliar una información. En esta experiencia aprendiste a entrevistar intercambiando tu rol de hablante, preguntando, y de oyente registrando las respuestas del entrevistado. Ubica lo que aprendiste en la actividad 5 de la semana 27. Puedes revisarlo. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas dialogan? ¿A quién entrevistaste? ¿Para qué realizaste la entrevista? ¿Cómo elaboraste la entrevista? Ahora comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para la entrevista a un miembro de tu familia. Escribe las ideas en el siguiente cuadro. ¿Para qué realizar la entrevista? Para recoger información sobre una receta saludable. Para saber qué alimentos sirven en el almuerzo y para saber la proporción del alimento que se sirve en el almuerzo. ¿Qué preguntarás? ¿A quién vas a entrevistar? ¿Y por qué? Piensa en tus respuestas y escríbelas aquí. Entonces, empecemos a preparar y organizar tus preguntas. Te muestro este formato para que te orientes y los pasos que debes seguir. Primero, coloca un título a tu entrevista. En la presentación a la persona a entrevistar, escribes el nombre del entrevistador, es decir, tu nombre. Luego, el nombre del entrevistado o la entrevistada, el tema de la entrevista y la fecha en la que realizas la entrevista. Asimismo, escribes las preguntas para la entrevista. ¿Qué comidas principalmente preparas en el almuerzo? Desde tu experiencia, ¿qué receta de una alimentación saludable recomendarías? ¿Qué alimentos combinan la preparación de esa receta saludable? Y así puedes seguir agregando las preguntas que consideres que te ayudarán a lograr el propósito. Y finalmente, el cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. ¿Qué dirás? Recuerda que antes debes acordar con tu familiar el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y escríbelas para tener a la mano. Y ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más información. Veamos lo que debes hacer durante la entrevista. Debes contar con un medio móvil para grabar tu entrevista, pero antes de hacerlo, pide el permiso y consentimiento del entrevistado. Ahora empieza la entrevista con un saludo y tu presentación personal. Además, indica la información que esperas obtener de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista, que es recoger información sobre una receta saludable
y saber qué alimentos y proporciones se sirven en el almuerzo. Pídele a tu familiar que escuche con atención la pregunta que le harás y que se tome su tiempo para responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta a tu familiar para que pueda ampliar la información que necesitas saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada a tu propósito. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Después de la entrevista, invita a tu familiar que ha sido entrevistado a que comente qué le pareció el tema, la experiencia sobre recetas saludables que te comunicó y cómo se ha sentido durante la entrevista. Una vez que te encuentres sola o solo, revisa el audio de tu grabación y/o las anotaciones realizadas para verificar la redacción y/o corrección de palabras que por el apuro hayas escrito de manera incorrecta. Y finalmente, reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar y participar de esta actividad. En el siguiente cuadro, completa en los criterios para evaluar tus aprendizajes que vimos al inicio, si lograste o si necesitas mejorar. ¿Formulaste preguntas sobre el tema y subtemas según tu propósito? ¿Escuchaste atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? ¿Te expresaste con claridad y con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado? ¿Tomaste nota y/o grabaste con consentimiento las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? ¿Revisaste tus anotaciones luego de la entrevista para asegurarte del adecuado registro de las respuestas? ¿Agradeciste y te despediste cortésmente de la entrevistada o el entrevistado? Empiecen a prepararse para realizar su entrevista. Hemos terminado, niños. Cuídense mucho. Hasta mañana.